Muy buenas a todos, bienvenidos al match que jugaron Frank Marshall contra José Raúl Capablanca en el año 1909, y el tema es que pues fue un match que tuvo cierta controversia, aunque lo veremos un poquito más adelante cuando llegue el momento. Ya que siguiendo un poquito con la vida de Capablanca, pues había venido de Cuba ganando ese match contra Juan Corzo, prácticamente en pocas jugadas, iba a decir en pocas partidas o tras su presencia en el Manhattan Chess Club, pues ya empezó a sonar el nombre de Capablanca, al menos en la ciudad y también en las revistas de ajedrez, en las que pues se le empezaba a conocer como un jugador prodigio. Y el tema es que Frank Marshall venía en 1909, en enero, pues llegaba de hacer un tour de diferentes torneos por Europa de casi 2 años. Por lo tanto, habiendo cosechado ciertos triunfos y siendo uno de los mejores jugadores del momento, sin lugar a dudas, él se esperaba que su nombre resonase más en el mundo del ajedrez, pero realmente en Estados Unidos la gente estaba volcada con el nombre de Capablanca, que asociaban además ese adjetivo de prodigio. Por lo tanto, se hizo este match unos meses más tarde, en el que, aunque no era ni mucho menos el campeonato de Estados Unidos, pues de alguna manera desde Nueva York lo querían emular, ya que en 1906 y el antiguo campeón de Estados Unidos, Pillsbury, había muerto en ese año, en 1906, y de alguna manera y por los éxitos que había cosechado, pues se decía que Marshall era el candidato a ser ese campeón de Estados Unidos. Por lo tanto, hicieron este match con esa idea, aunque finalmente y tras el resultado final de este match, pues las cosas llegaron a manos hasta de los abogados. Ya iremos en su día a ese punto. Y también, comentar rápidamente de la biografía de Capablanca respecto a este match, que decía o dijo que la característica más sorprendente de todas fue el hecho de que jugué sin haber abierto un libro para estudiar las aperturas. De hecho, si Marshall hubiese jugado cosas como el gambito danés, las aperturas Viena o similares, el resultado podría haber sido diferente. Ciertamente debería haber tenido más dificultades para obtener tal resultado, y solo había revisado un análisis de la Ruy López hecho por Lasker en la defensa con 3 F5, con F5 por parte de las negras, que precisamente se juega en esta partida. Estamos en la segunda. La primera había terminado en tablas por parte de ambos jugadores y el match lo ganaba aquel que consiguiese 8 victorias sin contar los 8 puntos, sin contar los empates. Por lo tanto, ya tenemos en el tablero por parte de Capablanca, que lleva las blancas, E4. Frank Marshall responde con E5, y tras las jugadas para llegar a la apertura española, alfil B5, se opta por el gambito Janis. F5 a día de hoy tampoco se juega, ni tampoco mucho durante la historia, ya que solo hay en las bases de datos de chess.com en torno a 3.000 partidas, y la idea, pues es entregar un peón a cambio de desarrollo, ¿no? De momento las blancas juegan caballo C3, caballo F6, evitando capturas. Quizás aquí lo mejor para las negras es capturar, no lo hace Frank Marshall, y también podría haber sido posible por parte de las blancas. Tras esta captura y si E4 en el tablero, el caballo se puede retirar a H4 defendiendo el peón, y tras una jugada, por ejemplo como D5, cogiendo centro, como decimos, de momento pues el alfil no puede recapturar ese peón que han entregado. Las negras a cambio tienen cierto centro, como decimos, pero pues tampoco es una posición muy fuerte, ¿no? D3, evitando o tocando ese centro que decimos, y pues las blancas ya están un poquito mejor. De momento Capablanca juega dama E2, mirando por rayos X al rey enemigo, y tras estas jugadas caballo D4. Se está atacando la dama, vienen primeros cambios, y tras caballo por D4, peón por y primero E por F5, jaque. Ahora sí que se captura ganando un tiempo, dando un jaque alfil E7, y ahora hay que retirar este caballo de C3. Capablanca lo retira a E4 y tras enroque en corto, caballo por F6, jaque, alfil por F6 y ahora enroque en corto por parte de las blancas, evitando pues males mayores, por ejemplo con torre E8.
De momento, tras estos movimientos de 5, con ataque sobre el peón de más o de ventaja que tienen las blancas, además las negras cuentan con un centro de peones doblados, pero vamos a ver que, bueno, que puede ser sólido tras alguna jugada más. La partida continúa con alfil de 3, defendiendo en F5 y tras C5. Aquí vemos la idea de Frank Marshall. Además, bueno, pues se amenaza C4 ganando la pieza. Quizás un movimiento como E3 es posible, luchando contra este posible avance de las negras, o dama H5 como juega Capablanca, liberando la casilla de E2 si C4 en esta posición, y como vemos, pues de momento la dama seguiría defendiendo el peón de F5. Tras estas jugadas, no obstante, la partida continúa con dama C7, a C4 por parte de las blancas, finalmente, y tras D por C4, una jugada nuevamente, bueno, pues de desarrollo, de movimiento de peones o de avance de peones como B5, podría ser interesante para Frank Marshall, y sobre todo por permitir esta captura en C4 y que el alfil español, bueno, pues coja mucha fuerza en la diagonal. De hecho, está dando un jaque, toca al rey, este se retira a H8, D3, reforzando la defensa, parando también el avance del peón de D4, y tras estos movimientos dama E5, ¿no? Frank Marshall centraliza la dama, hay un doble sobre el peón de F5, bueno, pues intentando recuperar el peón que tienen de desventaja, y aquí Capablanca hace el único movimiento para mantener cierta ventaja en la posición. Como habíamos dicho antes, B5 podía haber sido interesante, no siendo la captura en C4, también esa captura primera por parte de las negras poco a poco ha ido dando cierta ventaja a Capablanca, y él sigue aprovechándolo jugando G4, defiende F5 y de alguna manera ya, y gracias a que también tiene la dama en el flanco de rey, pues cuenta con cierto ataque. La partida continúa con alfil de 7, se conectan las torres, y tras estos movimientos A4 ganando espacio en el flanco de dama. Aquí podríamos pensar, y debido que tras A4 las negras hacen un movimiento alfil E7, no siendo tampoco muy bueno en la posición, quizás evitando un G5, realmente, bueno, pues es difícil jugarlo para las blancas. De hecho, si se hace directamente, se pierde finalmente el peón de F5, el peón de G5 queda clavado, no puede capturar, si no caería la dama, y de alguna manera, bueno, pues no sería ni mucho menos bueno. Y si se juega F4 preparando un G5, las negras pueden jugar dama E2, que también ocurre en la partida, no con estos movimientos, y la partida está bastante igualada, ya que también las blancas todavía necesitan algún tiempo para desarrollar o, por ejemplo, conectar las torres, y a ver este alfil donde se retira, que no tiene casillas, ¿no? Hay control también por parte de las negras. Como decimos, Capablanca de momento interesado en ganar un poquito de espacio en el flanco de dama, juega A4, y tras estos movimientos alfil E7, como decimos, bueno, pues el alfil de D7 no está defendido, tampoco el alfil de E7, de momento sí por la dama, pero la dama en esta posición está en una columna abierta y puede estar algo vulnerable. Alfil de 2, conectando ahora Capablanca y permitiendo que una de las torres llegue a la casilla de 1, atacando a esta dama y por rayos X al alfil. Por lo tanto, Frank Marshall decide traer su dama a E2, y tras torre 1 atacando a la dama se cambian alfiles, pero Capablanca, bueno, pues ya tiene una torre en séptima y es bastante importante, sobre todo para sus ataques. Quizás aquí alfil por A4 directamente podría ser lo mejor para las negras. Frank Marshall, no obstante, trae su alfil a E8, se está atacando a la dama en H5, pero aquí viene un gran movimiento por parte de Capablanca jugando F6 directamente. La captura no es posible, ni cualquier otro movimiento como ganar el peón de B2, que está defendido, pero como vemos, la amenaza de Capablanca es peón por y dar mate en G7 con el peón, ¿no? Gracias a que el rey, bueno, como habíamos comentado anteriormente, bueno, pues había perdido cualquier movimiento debido al alfil que controlaba pues G8. Por lo tanto, hay que hacer algo al respecto.
a una jugada por parte de las negras también como torre por F6 tampoco sería del todo buena, ya que tras torre por E8 las blancas de momento ganan pieza y si se cambian torres pues hay mate finalmente con la dama en F8, por lo tanto no funciona, y a torre por F6 y torre por E8 jaque, si las negras no capturan pues de momento tienen pieza de menos y además bueno pues están perdidas, no se puede capturar en A8 para dejar una torre con menos salida en la posición y bueno pues mantienen esa pieza además que habrían capturado en E8. Por lo tanto, un movimiento muy interesante, dando mate en una, dama H6 viniendo a la defensa y aquí simplemente Capablanca, bueno, pues sigue con su plan capturando y estropeando la estructura de peones. Se acaba de generar un peón pasado en F6 y sigue metiendo presión jugando torre E1. Por lo tanto, la torre de F8 sigue sin poder capturar en F6, ya que hay un doble por parte de las blancas al alfil de E8 y aquí ahora sí el alfil se retira para capturar en A4. Por lo tanto, alfil por A4 y aquí se juega torre por B7. Capablanca sin ninguna prisa pues sigue capturando piezas y nuevamente torre por F6, bueno, pues sería prácticamente imposible de jugar, ¿no? La amenaza es traer la segunda torre a E7 y dar mate en H7 gracias a que el alfil pues controla G8 y bueno, poco pueden hacer las negras, ¿no? Por lo tanto, para prolongar un poquito la partida, esta continúa por parte de Marsal con torre E8, trayendo la segunda torre al juego. Simplemente se cambian torres y tras los mismos cambios, torre por A7 ganando un peón y Capablanca, bueno, pues tiene un control total de la posición. Se juega no obstante alfil de 1 con ataque sobre el peón de G4, F7 aquí, bueno, pues quizás torre C8 y posteriormente el rey finalmente podría salir. Las blancas mantendrían ventaja ya que tienen pues más peones en la posición, pero esta no es la esencia de Capablanca de momento. Defiende con H3, H5 y tras G5, teniendo acompañado el peón de F6, la partida continúa con H4. Se retira el peón de esta casilla para traer por parte de Frank Marsal el alfil a la defensa. Tras estas jugadas F4 y tras alfil H5 finalmente, quizás un movimiento como torre E1 jaque, bueno, pues podría prolongar un poquito más la partida, pero está todo visto para sentencia. Alfil H5 y tras estos movimientos se juega F5, torre F8 y vemos la grandeza también, bueno, pues de la posición en el que torre y peón tienen control sobre la casilla de G7, el alfil lo hace sobre G8, el rey está completamente atrapado, si hace algún movimiento más, torre C7 y tras torre B8, torre por C5 y en esta posición Frank Marsal pierde su primer punto, primera victoria tras la primera partida haber hecho tablas y se adelanta en el match. El tema es que ni siquiera, bueno, pues se puede capturar el peón de B2, lo podemos hacer para dar un mate rápido. Torre C8 jaque y tras alfil E8 el mate vendría finalmente por parte de las blancas en E8. Tras esta primera victoria por parte de Capablanca también quería comentar que bueno, pues debió ser un mazazo bastante fuerte psicológicamente para Frank Marsal, ya que de ninguna manera se empezaba a ver bueno, pues en el match por debajo en el resultado, ya que Capablanca a fin de cuentas pues no dejaba todavía de ser un desconocido sin tener mucha experiencia, pero esta victoria tan trabajada y aunque no ha habido una combinación letal, sí de mucho control por parte de las piezas de Capablanca, mucha actividad, también metiendo torres en séptima y bueno, pues sabiendo esperar, entre comillas, por decirlo así, capturando peones, el de B7, el de A7, para destrozar finalmente a Frank Marsal. Por lo tanto, empieza bien el match y por mi parte nada más. Vamos hablando para futuros vídeos. Un saludo. Chao.